Saludos y bienvenidos a este seminario web de NFCYM. Soy Leslie González Barragán de NFCYM y estoy agradecida de dar la bienvenida a los 55 líderes ministeriales de todo el país que nos acompañan a la sesión del seminario web de hoy. Serie Camino al Acompañamiento, sesión 3, el llamado al liderazgo. Antes de introducir a nuestra moderadora y nuestros panelistas, permítanme ofrecer algunas instrucciones útiles sobre el uso de Zoom para participar en este seminario web. Todos los micrófonos han sido silenciados y todas las cámaras de video estarán apagadas. Si experimentan problemas con el sonido o video, generalmente está relacionado con la calidad de su conexión al Internet o la selección predeterminada de los altavoces de su computadora. También puede experimentar problemas si tiene demasiados programas en ejecución o los que le rodean están usando su ancho de banda. Si es posible, cierre los otros programas y pida a quienes comparten su Internet que hagan lo mismo durante la próxima hora. Si la pantalla de su seminario web desaparece, haga clic en el icono de cámara de Zoom en la barra de menú. Si está en una computadora o laptop, puede ajustar el tamaño de la pantalla según sea necesario, haciendo clic y deslizando la línea entre el presentador y la pantalla de presentación. Si está en una tableta o un teléfono celular, puede cambiar su vista deslizando el dedo sobre la ventana de su pantalla. Esta presentación de seminario web está programada para durar aproximadamente 1 hora. Mantendremos la parte de preguntas y respuestas hasta el final. Lo invitamos a comentar y agregar sus preguntas en cualquier momento durante la presentación, escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Este seminario web está siendo grabado. Recibirá un correo electrónico 24 horas después de finalizar el seminario de web con un enlace a la grabación. Por favor, no duden en compartir este seminario con todos sus amigos. Ahora es un placer presentarles a nuestra moderadora, Brenda Noriega. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias, Leslie. Y pues muchísimas gracias a NFCYM por darnos este espacio para comenzar a hablar, para seguir hablando de lo que es la Christus Vivit. Pero, ¿qué les parece si comenzamos primero con una oración? Y pues voy a tratar de compartir mi pantalla, chicos, porque estoy teniendo un poquito de cuestiones, pero ahí está. Así que los invito a que nos pongamos en oración. Primero que nos centremos, ¿verdad? Cerremos nuestros ojos, los que van manejando no los cierren, pero los que están en casita, cierren los ojos. Los invito a tomar una respiración, a enfocarnos en el aquí y en el ahora, a reconocer que estamos en la presencia de Dios. Disfrutemos su presencia amorosa. Los invito a respirar una vez más y abrir nuestros ojos y juntos digamos la oración que vemos en nuestra pantalla y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesucristo, quien usó historias para compartir la buena nueva, ponemos en tus manos a todos los jóvenes que sean los protagonistas de sus propios caminos de fe. Inspíralos a asumir la responsabilidad de sus historias como el ahora de la Iglesia, así como el futuro. Espíritu Santo, inspiración de toda la pastoral, enciende en los jóvenes la capacidad de ser agentes de pastoral para sus compañeros, para sus comunidades y para la Iglesia. Enciende en sus mentes y corazones todos los dones que necesitan para encender el fuego en el mundo entero. Y los invito en este momento a traer a su mente y a su corazón a algún joven o a muchos jóvenes que ustedes conocen que están en el ministerio, pero especialmente a aquellos jóvenes que tienen toda la pasión de Cristo y que quieren tomar un liderazgo en nuestra iglesia y en nuestra sociedad.
Los ponemos en las manos de Dios, confiados siempre en la intercesión de Mamita María, que nos acompaña, y todos los santos y las santas de nuestra iglesia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues bienvenidos una vez más a la sesión número 3. Ustedes están ahorita en la sesión número 3 de la serie de Camino al Acompañamiento, y el título de nuestra sesión es El llamado al liderazgo. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia del protagonismo de los jóvenes y pues sobre todo qué significa verdaderamente darle el protagonismo a los jóvenes en el día de hoy. En las sesiones anteriores tuvimos la sesión número 1 en enero, donde se estuvo hablando de temas fundamentales o la descripción de los 10 temas generales de la Christus Vivid. Y en la sesión número 2 estuvimos hablando sobre la importancia de la intencionalidad en el acompañamiento con los jóvenes. Y pues para nuestra conversación del día de hoy, yo tengo a dos personas maravillosas con muchísima experiencia. De verdad que estoy muy contenta de que vayamos a conversar con ellos. Yo tengo con ustedes y les presento a Yaneli García. Yaneli es originaria de Soledad, California, y tiene 30 años y trabaja como intérprete o traductora en educación, y ha trabajado con jóvenes alrededor de 15 años en distintos grupos de jóvenes parroquiales y catequesis, así como ya sea preparándolos, ¿verdad?, para la confirmación también. Y pues ha hecho mucho trabajo en acompañamiento, y actualmente Yaneli forma parte del equipo pastoral juvenil de la diócesis de Monterrey. Así que bienvenida, Yaneli, muchas gracias por estar con nosotros. Tengo con nosotros también a Ricardo Garzona, y ustedes a lo mejor ya lo conocen, lo han visto en muchísimas partes. Ricardo es el presidente ejecutivo de la Fundación Ramón Pané, que está con sede en Miami. Y pues si ustedes han escuchado hablar de Cristonautas o han utilizado sus aplicaciones o han visto sus webinars, saben perfectamente quién es Ricardo. Y Ricardo cuenta con muchísimos años de experiencia caminando y formando a jóvenes. Así que Ricardo, es un placer para nosotros tenerte en esta conversación. Bienvenido. Y pues ahora vamos a comenzar conociendo a nuestros panelistas. Háblenos sobre ustedes. ¿Cuál es su experiencia en su vida? ¿Quién los ha fortalecido como protagonistas? ¿Cuándo se dieron cuenta que el Señor los estaba llamando, verdad, a tomar un rol en la iglesia? Y pues, Ricardo, yo sé que tú nos hablaste durante las preparaciones sobre todo tu caminar, pero quisiera escuchar qué les parece si vamos primero contigo, Yaneli, a escuchar sobre también el impacto que ha tenido el acompañamiento de otros y el llamado de llamarte a ti a ser protagonista en la iglesia. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Wow, de como quien dice, siempre se ha dicho el hecho de que los padres son los primeros catequistas en las familias, y eso no es una excepción en mi caso. A la edad de pequeñita, 3, 4 años, mis papás empezaban a asistir a misa como de costumbre, pero algo que pasó a los 7 años, por medio de las causas familiares que sucedieron, ah, ellos tomaron la decisión de tomar su fe en serio, y eso para mí tuvo un impacto tremendo. El hecho de que mis papás estaban buscando en crecer en su fe, eso para mí fue un gran ejemplo y me motivó ok, ¿qué es esto? Me despertó una curiosidad. De allí es el participar en lo que viene siendo los grupos parroquiales. En la Santa Misa, como acólita, miraba a los acólitos y decía, yo quiero ser una guía, yo quiero servir. Y tenía 7 años, todavía no podía hacer mi primera comunión, entonces no me permitían, pero esa era mi meta, el hecho de que hubo muchas personas en el proceso desde mi niñez, en la juventud, que eran adultos, pero tuvieron una confianza y tuvieron
fue un aliciente que me empujaron a, hey, tú puedes hacerlo. Claro, necesitamos monaguillos. Claro, ocupamos a que haya más jóvenes. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo no había jóvenes, no se miraba jóvenes. Entonces se me hacía extraño de que había personas adultas que me motivaban. Sí, sí. No sé si se les hacía curiosito de que había una niña ahí, ¿verdad? O que le llamaba la atención. Pero ahora, reflexionando, ah, fue algo que me ayudó mucho de que haya alguien de que hubo alguien y que todavía hay alguien que tiene confianza y que me hace sentir y creer de que soy capaz de poder hacer cosas en lo que viene siendo mi fe, de poder crecer y de poder hacer algo, no por mí, sino también por los demás. Me Entonces encanta. Me encanta escuchar eso, que pues definitivamente tus papás tomaron muy en cuenta su labor, ¿verdad? Creando esta familia, esta iglesia doméstica, pero sobre todo escucho la comunidad entera que te acompañó y pues ya vemos en Cristos Beber, capítulo 2, donde el Papa Francisco habla de la caravana, ¿verdad? De que toda la comunidad, me encanta escuchar eso. Muchas gracias, Janely. Y Ricardo, ¿qué tal tú? A ver, cuéntanos. Estamos abriendo el micrófono. Ahí está, estaba con el micrófono apagado, disculpen. Bueno, yo nací en Argentina, en la ciudad de Mendoza, en un hogar católico. Mis abuelos y mis padres eran practicantes. Yo nací en un hogar católico. Creo que fue más fácil entender muchas cosas. Sin embargo, llega un momento en el cual, cuando uno va creciendo, cuando uno va siendo jovencito, yo también fui joven alguna vez, entonces, en el colegio que yo iba de los jesuitas, nos ofrecieron también, aparte de todos los sacramentos que ya llevábamos y la catequesis y la educación religiosa en la escuela, nos ofrecieron los ejercicios espirituales ignacianos. Y para mí, a mis 17 años, eso fue una gran apertura y me gustó mucho y empecé a hacer ejercicios con un sacerdote que venía mucho a trabajar con los jóvenes y yo decidí hacer el mes de ejercicios con el sacerdote que me recomendaron, que era muy estricto, pero era muy bueno dando ejercicios personalizados, que era el padre Jorge Bergoglio, y creo que él en mis 30 años de dirección espiritual con él, hoy el Papa Francisco, fue una de las personas, no digo el único, pero sí una de las personas que más influyó en mis decisiones. Porque primero mis padres, mi familia, mis abuelos religiosos, en mi casa se rezaba siempre antes, al levantarse, antes de cada comida, al acostarse, había un horario en que se rezaba el rosario también, y eso marca mucho. Y ver a los padres de uno, que aún con las diferencias de nuestros padres, por lo menos en mi caso, también fueron capaces de poder presentar la fe y vivir la fe, fue una cosa muy interesante. Por lo tanto, yo tengo que dar gracias a Dios por tantas personas que influyeron en mi vida para que yo tomara la decisión de ser un evangelizador de tiempo completo. Y esto lo tengo que decir porque yo soy un laico dedicado 100% a la evangelización. Pues es fascinante, Ricardo, y qué envidia de escuchar, ¿verdad? Que el Papa Francisco, antes de que fuera Papa, fue su director espiritual, ¿verdad? Para los que a veces ya no reconocemos al Papa con su nombre de pila, como le llamamos, pero qué hermoso también escuchar y darle, pues ahora sí, que el honor a quien honor merece, ¿verdad? Que han sido bastantes y que en diferentes momentos han sido impulsos que nos han llevado, pero me encanta también escuchar y hablas de la intencionalidad que existe y la disciplina en el crecimiento de la fe que tenía tu familia y eso pues nos lo transmiten a los jóvenes cuando decidimos ser protagonistas, la intencionalidad en la disciplina de la fe. Pues bueno, hablando del Papa Francisco, el Papa Francisco nos habla en Cristos Viver y nos dice muy claramente
que los jóvenes, voy a poner por aquí, nos dice que los jóvenes son agentes de pastoral. Entonces, cuéntenos ustedes en cuáles espacios de su comunidad los jóvenes son protagonistas y agentes. ¿En qué espacios de sus comunidades en la realidad? Háblenos de esa realidad. Tú, Yaneli, por la parte de nivel parroquial y nivel diocesano, y tú, Ricardo, por esta parte nacional e incluso internacional como organización, ¿verdad? Que traes esta voz. Cuéntenos cuáles son las realidades del protagonismo de los jóvenes. ¿Los jóvenes verdaderamente son protagonistas, son agentes de pastoral hoy en día o todavía nos falta? ¿Cuáles son los espacios que podemos abrir para que los jóvenes participen verdaderamente como agentes de pastoral? Y ahora vamos contigo, Ricardo, primero, para que vayamos turnando. ¿Qué les parece? Bien, yo creo en primer lugar que el joven tiene una decisión muy grande. La tuve yo cuando fui joven. Yo todavía puedo sentirme joven, pero sé que no lo soy. Pero la tuve yo cuando fui joven y fui un joven, yo voy a decir, impulsivo. Miren, detrás mío tengo una imagen que hicimos de un documental de hace poquito que lo sacamos en diciembre sobre un joven que influyó en América, que fue el primer evangelizador que vino a América, llamado Ramón Pané, del cual nosotros hemos hecho una organización en honor a este joven que era un laico que estaba reunido con los hermanos jerónimos y se dedicaba a orar, a formarse. Tú dijiste algo muy importante, Brenda, la disciplina de la familia y la disciplina también de la oración. Yo creo importante este tema, muy importante. Por eso creo que los jóvenes hoy, si nosotros les ayudamos, no es una disciplina militar, esto hay que aclararlo, pero es una disciplina de decir, yo todas las mañanas me levanto y me siento en la cama y yo tengo que decir, mucha gente se quedó dormida en la cama y no se despertó nunca más. Tengo que dar gracias y aprender esas disciplinas pequeñas, cosas pequeñas. Me voy a dormir, tengo que hacer como un repaso de mi día y decirle, Señor, esto pasó de bueno, esto no lo hice tan bien, para mañana, Señor, quiero hacerlo mejor. Es decir, como un repaso. Y esos, aunque sean cosas pequeñas, es disciplina. Y es disciplina delante del Señor. Y yo creo que los jóvenes hoy en día, el que está, mientras más disciplinado está en temas de espiritualidad, de oración, de cercanía con la palabra de Dios, en todos los formatos que haya, ya sea en texto, en audio, en video, pero que se forme con la palabra de Dios, que encuentre a Jesús. Ese joven que encuentra a Jesús puede transmitir a Jesús. Y transmitir a Jesús es transmitir la vida con mayúsculas. Muchas gracias, Ricardo. Y Janely, cuéntanos, ¿tú ves el protagonismo de los jóvenes o espacios de protagonismo para los jóvenes a nivel parroquial o a nivel diocesano desde tu experiencia? Sí, mucha. De hecho, algo que recientemente durante la pandemia tuvimos un cambio de párroco en la parroquia y como a las semanas nos estábamos unos jóvenes ayudando y apoyando y dice, oigan, se me hace extraño. Le digo, ¿qué es lo que se le hace extraño? De que haya tantos jóvenes ayudando y participando y tomando, están moviéndose. Y en realidad es una gran bendición de que en la parroquia y también en la diócesis ha habido muchos jóvenes que son líderes y que son jóvenes que tienen ese deseo, ese impulso para poder ir y hacer lo que se necesita. ¿Sabes qué? Nos hace falta esto, hay que hablar con el párroco, algo se tiene que hacer. Entonces, hay muchos jóvenes que
en muchas áreas, no solamente en la parroquia, sino también incluso en la comunidad. Vivo en un lugar muy agrícola, es puro campesino, 98% hispanohablante, es español, es nuestro idioma. En las tiendas hablan español, no inglés. Y los jóvenes ven que hay una gran necesidad en lo que está pasando, social, emocional, y ellos están haciendo cosas, están tratando de formar grupos y están tratando de formar, o informarnos, instruirnos no solamente a los jóvenes, sino a los adultos de lo que está sucediendo. Entonces hay mucha proactividad, son muy, toman mucha iniciativa, que en realidad es una joya, es algo precioso de que haya jóvenes que quieren hacerlo, como estaba mencionando Ricardo, de que toma disciplina y sí hemos visto que a veces es muy difícil el hecho de que tenemos que acostumbrarnos a tener esta disciplina, pero el amor y las ganas que tienen ayuda a que puedan seguir adelante y a motivarse y a motivar a los jóvenes que vienen a los más pequeños también. Me encanta cómo mencionas justamente que los jóvenes tienen un entusiasmo, ¿verdad? Y tienen la energía y que están, no solamente perciben y están totalmente, conocen la realidad, conscientes, están conscientes de la realidad que está sucediendo alrededor, pero también quieren ser agentes del cambio. Y me gusta que lo mencionas, Janely, porque cuando tuve la oportunidad de comer con el Santo Padre, ¿verdad? En enero del 2019 en Panamá, preguntaban algunos jóvenes, oiga, pues el Santo Padre, estamos perdiendo jóvenes, ¿qué hacemos? Y él dijo, pues pónganlos a trabajar, pónganlos a trabajar, pero recuerden que los jóvenes, ellos tienen una ansiedad por la justicia social, ¿verdad? Quieren poner una huella, marcar una huella. Y en Christus Weber, en el párrafo 170, o artículo 170, el Papa nos dice que el compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y discernir la propia vocación. Ricardo, ¿cómo se ve este protagonismo del cambio, los jóvenes como protagonistas del cambio? ¿Cómo podemos ver esto a nivel nacional e incluso internacional? ¿Cuáles son los temas que son de más interés tú desde tu opinión, ¿verdad? Viendo como organización a nivel nacional e internacional, ¿cuáles dirías que son algunos de los temas que los jóvenes se sienten bastante atraídos siendo protagonistas? Me gustaría comenzar diciendo que en esto podría haber dos posturas o tres. La primera postura es una espiritualidad alejada completamente de la realidad, en las nubes, que nunca aterriza. Y por otro lado, un activismo social demasiado metido en lo social que se olvida de la dimensión trascendente. Por eso a mí me gusta tanto y he aprendido tanto de esta metodología de la Lectio Divina, que comienza invocando al Espíritu Santo, a la lectura de la palabra de Dios, nos hacemos preguntas a nosotros sobre la meditación, oramos al Señor, ponemos una idea para masticar por mucho tiempo, pero la llevamos a la acción. Una espiritualidad que no tenga acción no es una espiritualidad católica. Y quiero decirlo porque hay muchos grupos que hoy en día te sacan de la realidad, te sacan de tu ser personal, de tu ser varón o de tu ser mujer, con los deseos de crecer en tu identidad como persona. Y entonces, si esto te vuela de la realidad, por favor, cuidado con ese tipo de espiritualidad. La espiritualidad es la que nos une, escuchando con una oreja, vamos a decir así, a Jesús, pero también escuchando con la otra oreja a las necesidades de las demás personas. Yo he visto en muchísimos lugares, aquí en Estados Unidos y en otros países, que hay le llaman en algunos países la pastoral de calle.
Hay mucha gente que vive en las calles, aún en Estados Unidos. Para los que nos vienen desde afuera, deben saber que en todas nuestras grandes ciudades hay gente que vive bajo los puentes, gente que está sola, hasta en la capital de Estados Unidos, en Washington, hay muchísimos lo que les llamamos sin casa, o en inglés homeless. Entonces, ¿qué hacer con estas personas que tienen una necesidad hoy? Bueno, yo conozco muchos grupos que después de orar, ellos se dedican a preparar alimentos, ya sea unos sándwiches, un chocolate caliente cuando es invierno, y prepararlos y llevárselos, pero la idea es que ellos mismos los manufacturen, ellos le pongan la mantequilla, la mayonesa, el jamón, el queso, y ellos lo hagan porque se lo digan a la persona: yo lo preparé con amor para ti. Esto a lo mejor es una cosa mínima, sencillísima, pero ya es un primer paso para descubrir que nosotros vivimos en una sociedad que, aunque tenga muchos beneficios, todavía sigue siendo injusta en muchos de los casos. Y hay que mejorar en ese sentido de ver, a lo mejor yo estoy hablando de las realidades que pasan aquí, en otros lados hay otras realidades. Lo más interesante es poder escuchar a las personas que necesitan ser escuchadas. Y esto es lo que les gusta a los jóvenes: hablar y escuchar. Y me gusta bastante que mencionas de alguna forma que pues el protagonismo comienza también por la formación propia y el discernimiento propio, ¿no? ¿Verdad? No es solamente el salir, pero cómo hacemos un discernimiento de cómo el espíritu se mueve y hacia dónde nos está llamando, no solamente reaccionar. Y pues de alguna forma te escucho y esto suena en verdad al círculo pastoral de ver, juzgar, actuar, o ver, discernir y actuar, que los que estamos en Estados Unidos, el quinto encuentro, ¿lo recuerdan? Este es un recordatorio de cómo la importancia de la escucha, la importancia del discernimiento y después entonces salir. Así que gracias, Ricardo, por eso y por recordarnos que el protagonismo de los jóvenes afuera en la sociedad comienza, y para nosotros los católicos comienza siempre por una reflexión teológica, ¿verdad? Una reflexión pastoral y escuchar las necesidades del pueblo. Janely, a ver, tú estás en las parroquias, tú tratas con jóvenes, ¿de qué están hablando estos jovencitos? ¿Tú cuáles ves que son sus inquietudes en las que ellos dicen: yo quiero levantar la voz, yo quiero ser una voz profética? Los jóvenes siempre hablan, el problema es que no sabemos escuchar. Siempre están hablando de lo que ellos necesitan y lo que ellos ven. Vivo con dos jóvenes adultos y un adolescente, entonces constantemente están las pláticas en la comida, hay diálogos de lo que ellos ven, de lo que está sucediendo. Ahorita algo que es algo que en la comunidad están tomando mucho enfoque en lo que es los problemas socioemocionales, lo que es la salud mental. Hay mucha ayuda en otras áreas y aspectos de la vida, pero es algo que está como callado, hay un silencio. Como mencioné, vivimos en un lugar agrícola. Los papás trabajan de sol a sol, de las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche, ahorita en la primavera y verano hasta las 9 de la noche. Entonces, hay esa falta de diálogo y de comunicación entre padres e hijos, y pues tristemente hay esa brecha tan grande en la cual no hay ese entendimiento ni tampoco no escuchan. Y se entiende, los papás trabajan y están tratando de hacer lo mejor por sus hijos. La mayoría son inmigrantes, muchos indocumentados. Entonces viven con una mentalidad distinta en la cual los jóvenes se aíslan y se quedan solos y viven en una soledad. Entonces muchos de los jóvenes que son jóvenes activos, que están en la parroquia y conocen de la fe, se están dando cuenta de que hay muchos compañeros, amigos y jóvenes incluso en la misma iglesia, en la parroquia, que necesitan ayuda en lo que viene siendo ese acompañamiento, no solamente espiritual, sino también de fraternidad.
de que haya alguien que les escuche, de que los apoye. Es algo que a los jóvenes ahorita en la parroquia están trabajando en hacer talleres de salud mental para todos en la comunidad. También ayudar mucho, como Ricardo mencionó, el ayudar a los homeless. Hay muchas personas que aquí es muy difícil vivir en California, vivo en California, es muy cara lo que viene siendo la renta. Hay familias donde incluso viven 5 familias en una casa, un cuarto en el garage, en el patio, y es la única manera que pueden sobrevivir. Entonces es una realidad a la cual los jóvenes están expuestos, que tienen que aprender a vivir con otros y estar del día al día. Hay veces que muchos de los jóvenes comen solamente en la casa, en la escuela. Entonces con la pandemia se ha hecho un poco difícil para ellos y traer eso a la mente de que qué podemos hacer por ellos para poder apoyarlos y sentirlos de que tienen, especialmente en la iglesia, un hogar, de que tienen un sentido de pertenencia, de que ellos, de que están bien en la iglesia y de que pueden decir, oiga, necesito ayuda, necesito algo, pero también nosotros estar, como dices, discernir hasta qué podemos nosotros hacer por ellos. Entonces es algo que los jóvenes ahorita tienen proyectos en cómo poder apoyar y qué se puede hacer por los demás, tener ese acto de misericordia y como dijo Ricardo, no solamente estamos en lo que viene, es un balance de espiritualidad y de acción. Entonces es algo que ahorita estamos trabajando con los jóvenes. Y a ver, cuéntame, ¿qué pasa? Yo escucho esta energía de los jóvenes quieren hacer, los jóvenes saben las necesidades que existen, pero hablemos de una realidad que a veces sucede, que es que el joven quiere hacer, pero no se le deja hacer. Y muchas de las veces es como que el joven quiere hacer muchas cosas, pero lo que más tenemos para ellos es acomodar las sillas, cuando era presencial, ¿verdad? La cuestión. O cuando decíamos, bueno, ¿quieres hablar? Sí te dejo hablar, pero solamente tienes que mencionar lo que yo necesito que menciones, ¿verdad? Bajo estos parámetros. Y tengo una pregunta de Ramón, que la voy a mencionar ahorita, pero les dejo saber a todos nuestros hermanos que nos están acompañando, que las preguntas las vamos a contestar en los últimos 15 minutos, así que cualquier pregunta que tengan ahorita, pónganla, pero creo que esta pregunta de Ramón nos va a ayudar perfectamente en esta pregunta que les acabo de hacer. Y él dice, ¿cómo se puede motivar a los sacerdotes para que se involucren con los jóvenes en este momento de tantas restricciones? Y yo creo que, claro, en este momento hay muchas restricciones, pero siendo honestos, hay varios espacios en los que los jóvenes todavía no toman un protagonismo en el sentido de que ellos son quienes toman decisiones, ¿verdad? A veces se siente como que los jóvenes son invitados a la mesa cuando el platillo está servido. Mas no siempre se les invita a la cocina, como decía Ricardo, a que preparen los sándwiches y todo, ¿verdad? Se les invita a la cocina a que sean los chefs. A veces es como que, vente, ya decidimos lo que tú tienes que entregar, ya decidimos lo que tú tienes que aprender. Entonces, ¿cómo motivar no solamente a los sacerdotes, pero también a los agentes de pastoral, a los coordinadores, a los papás, básicamente a la comunidad entera? ¿Cómo los motivamos para que le demos un protagonismo, un verdadero protagonismo a los jóvenes? Así que, ¿quién quiere contestar esa pregunta? Uno, el otro, escojo. Mira, te señala Ricardo. Adelante, Yaneli. No sé, bueno, se puede decir un problema que es muy común, algo que sí se batalla, pero algo que aprendimos, que estamos aprendiendo, porque siempre es un continuar, es un aprendizaje todos los días, es de que el diálogo es muy importante. Igual es difícil de que una persona, especialmente adultos, cuando tienen como tradiciones y costumbres, de que se abran a entender o escuchar un poquito más de los jóvenes. Algo que nosotros hicimos hace unos años, que gracias que nos escucharon y que nos dieron la oportunidad, comenzamos a los jóvenes que acababan de hacer la confirmación, tomar esos jóvenes, invitarlos, acababan bien fresquecitos, entonces tenían ganas, tenían muchas ganas, y decirles, oigan, necesitamos jóvenes. Fuimos un grupo de jóvenes, un sacerdote tomó
vio que había estos jóvenes que nos gustaba servir, que nos gustaba apoyar, que estábamos activos en el grupo de jóvenes. Entonces dijo, ok, ustedes son líderes, necesitamos ponerlos a trabajar. Y entonces no fue a doblar sillas solamente, sí, sí, también limpiamos baños, pero fue más como, ok, vamos a organizar un retiro y necesitamos su punto de vista. Queremos ver cómo ustedes piensan que se puede hacer y ya nosotros empezamos a dialogar. ¿Saben qué? Estar hablando ahí por 2 horas y no parar es aburrido. Yo me aburriría y a mí me gusta lo que están hablando. Entonces es brindarle como una junta o una reunión entre las personas, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, el sacerdote y la hermana religiosa que estaba llevando a cabo este retiro, nos hicieron una reunión con los jóvenes que sabemos que saben que son activos y nos dijeron, ok, ¿cuáles son sus sugerencias? Y más que nada, mucha oración, porque aunque ellos puedan que nos quieran escuchar, no siempre van a acceder, pero en cuanto ellos vean que los jóvenes son capaces, porque sí lo son, ellos nos dejaron la rienda, ahora sí, como quien dice, de ese retiro que fue hace 5 años, ahora nosotros lo organizamos cada año. Entonces, ellos nada más llegan y nos dicen, "Oh, ok, díganme el schedule, díganme las aprobaciones, me aseguro que todo esté bien y ustedes denle gas". Entonces, esa confianza se tiene que hacer. Entonces, algo que es muy importante, la confianza entre los jóvenes y la iglesia, la comunidad y también todos los adultos, porque es importante ese apoyo, muy, Claro. muy importante. Yaneli, entonces tú recomendarías a los jóvenes que vemos que nada más como que no avanza la cosa o que como que no nos dejan hacer, nos recomendarías que primeramente oremos y que también nos acerquemos a las personas y tengamos un diálogo. Y aquellos que estamos del otro lado, como agentes de pastoral, nos recomiendas que prestemos bastante oído a lo que el joven está diciendo y bastante ojo para que veamos y reconozcamos todas sus capacidades y sus cualidades. ¿Es eso lo que estoy escuchando? Y exactamente, porque talentos tienen muchísimos, pero a veces no los dejamos crecer, no los dejamos que los demuestren. Entonces, exactamente. Muchísimas gracias, Nelly. A ver, Ricardo, ¿tú qué nos dirías? Mira, en primer lugar, yo tuve una experiencia muy interesante cuando nos ofrecieron dar talleres de este método de oración de Lección Divina para los jóvenes y descubrimos que los jóvenes tenían unos talentos muy interesantes que los podían expresar. La oración se puede expresar de muchas formas. Se puede expresar con el teatro, se puede expresar con la música, se puede expresar con una pintura, con un dibujo. Y nosotros descubrimos que este momento de oración se podía expresar de muchas formas. Y nosotros desarrollamos estos talleres a nivel de América Latina y fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Me parece que fue en el 2011 por ahí. Y tuvimos unos stands y mi trabajo, el mío, era, yo tenía la llave del stand, abría la puerta que se abrían automáticamente y prendía las computadoras porque éramos el único stand que tenía computadoras para trabajar y que los jóvenes vieran lo que estábamos haciendo a través de las redes sociales. Pero cada hora venía un país con un grupo de jóvenes a ofrecer sus ejercicios de oración con música, con bailes, porque también hay que ser honestos, la oración no significa un momento de silencio, de recogida y no ver a nadie. También significa la oración manifestación de alegría. Y los jóvenes llevaron ese stand. Panamá, Venezuela, Perú, México, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Brasil, República Dominicana, y cada hora había un grupo diferente de personas y eso se transmitía en vivo. Al final de cuentas nos dimos cuenta todos que los jóvenes son los protagonistas.
Y mi trabajo, yo digo, ¿cuál era mi trabajo? Era abrir la puerta y prender las máquinas para que todo funcionara, pero todo lo demás era un trabajo de jóvenes. De ahí en más, nosotros desarrollamos un nivel más alto de los talleres internacionales de cristonautas, donde sí traemos profesores de alto nivel, pero los profesores durante el día hablan 1 hora y cuarto, y dejan tarea para que durante todo el día diferentes grupos de jóvenes de todos los países dialoguen, pregunten, vengan si quieren a preguntarnos a nosotros, ellos saben dónde estamos reunidos el equipo de adultos, pero el taller finalmente lo van llevando los jóvenes y ellos se preparan para ser verdaderos profesionales en una oración equilibrada entre lo que es la parte espiritual y la parte vivencial y a qué se comprometen ellos. Yo me acuerdo, yo a veces tengo que decir que yo ya soy un adulto. Cuando hicimos hace 2 años, estuvimos presentes en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, pero esta vez con un gran parque temático llamado Cristonautas, donde hacíamos la lección divina con realidad virtual, unas gafas de realidad virtual y karaoke y qué sé yo. Y los jóvenes, en verdad, en el stand que había y donde se presentaban, los jóvenes eran los protagonistas. Nosotros simplemente les decíamos, esto hemos preparado, pero lo han hecho jóvenes. Y cuando tuve yo que elegir la canción de acuerdo al tema del Papa, yo escribí la letra de una canción y se la di a un amigo muy conocido aquí en Estados Unidos. Le digo a Iván Díaz, mira Iván, el que hizo el himno del quinto encuentro, yo quiero que me hagas una canción para esto. Y entonces me dijo, ¿y si lo hacemos en reggaetón? Y yo le dije, sobre mi cadáver, ¿cómo vamos a hacer reggaetón? Y me dijo, te voy a poner una tarea durante una semana. Claro, en ese momento se podía andar por las calles, hoy no tanto. Dice, ve con los vidrios del auto abiertos y escucha qué es lo que se va escuchando en los autos de las músicas que tienen los jóvenes. Y evidentemente era todo reggaetón. Y ahí salió la famosa canción Aquí estoy, que esa fue la que compuse yo, pero la canta Iván Díaz con el padre Rob Galea de Australia. Y yo creo que fue tan escuchada como el himno de la JMJ, porque fue hecha en un ritmo sumamente usado por los jóvenes, pero no hay ritmos malos. Yo hice una entrevista una vez a unas personas que cantaban para jóvenes, uno en rock pesado y otro en reggaetón, que es Fray Richard y otro sacerdote de España. Y yo les decía, pero eso no es malo, cuéntenme si eso no es malo. Y ellos estaban asustados porque la entrevista era una entrevista en vivo. No, no hay un ritmo que sea malo. Usted puede usar esos mismos ritmos para transmitir el evangelio si son las formas culturales que los jóvenes usan. Por lo tanto, yo creo que sí, los jóvenes nos marcan a nosotros los estilos en los que ellos desean recibir la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como adultos, yo voy a poner cuál es el rol nuestro de adultos, es vigilar que el mensaje no sea el de las letras que estamos escuchando siempre de estos reggaetoneros que a veces son obscenos, pero que sí pueda hacer un ritmo parecido para transmitir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta justamente que ya estás hablando, Ricardo, de la conexión y la colaboración, ¿verdad?, de los adultos con los jóvenes. Me fascina esa imagen que dijiste, yo solamente abría el estándar y los jóvenes hacían. Esto de que los adultos pues abren, pero al mismo tiempo con su sabiduría van marcando también, ayudando a marcar el paso del joven, ¿verdad? Que seamos
fieles a lo que son las enseñanzas de nuestra iglesia. Pero me gusta que en una cosa que hablas del protagonismo, que el protagonismo es dejarlos en todos, con todos sus carismas, no solamente en que sean speakers, ¿verdad? Que sean presentadores, pero que también que creen música, que sean protagonistas dándole forma con obras de arte, que hay tantas maneras en que el joven puede ser protagonista. Me fascina que lo mencionas. Y Perdón, Ricardo, una ¿algo más cosa que que quieres quería agregar? decirte, sí. En los adultos no solo tenemos que abrir la puerta, tenemos que acompañar, tenemos que estar. No vigilar y decir y sugerir, no, esto no se hace, no, estar, porque la presencia de un adulto cristiano, católico, convencido, ya sea el líder de una parroquia, ya sea el sacerdote, ya sea el diácono, es muy importante que acompañe, no que decida, que acompañe y que pueda ser consultado. Yo estaba leyendo en la Christus Vivi del Papa cómo dice, consulten a los mayores para ver qué van a tomar de decisión, pero la decisión dejémosla que la tomen los jóvenes, aunque nosotros podamos ser, vamos a decir así, adultos que acompañan y que sugieren, no deciden. Me encanta. Muchas gracias por mencionarlo. Mejor no pudo haber sido. Creo que justamente de lo que nos estás hablando, ¿no? De este dinamismo de consulta y del joven decidiendo con esas fuerzas, vemos cómo Papa Francisco nos habla sobre un liderazgo compartido, ¿verdad? Un liderazgo. Me gusta que dices el acompañar, no solamente el abrir la puerta, porque eso es muy fácil, lavarnos a veces las manos y decir, bueno, muchachos, pues vayan y hagan, ¿verdad? Y después el joven no sabe ni para dónde darle. Pero dice el Papa Francisco que, bueno, y nos da esta imagen de uno de los auditores, justamente de los jóvenes de las Islas Samoa, donde nos dan esta imagen de la iglesia como una canoa. Y dice así, dice en la última parte, dice, no nos dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los jóvenes. Justamente lo que dijiste, Ricardo. Y dice, mejor subámonos todos a la misma canoa y entre todos busquemos un mundo mejor bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. Pero yo tengo una pregunta, así que entremos en algo muy práctico en los últimos como 3 minutos que tenemos antes de pasar a las preguntas. ¿Cómo podemos verdaderamente estar todos en una canoa? ¿Cómo podemos verdaderamente tener un liderazgo compartido? Y ya mencionaste algo de eso, Ricardo, pero ¿qué pasa cuando hay aquellos que no quieren dar espacio? ¿Qué recomendarían? Y especialmente a veces lo vemos en organizaciones o instituciones educativas e incluso en diócesis, donde no siempre, como que todavía nos da un poquito de miedo contratar a jóvenes o decimos, bueno, jóvenes, pero ya a la mitad de los 30. y pues a veces volteamos, yo por ejemplo, pues ya por esas voy, todavía no estoy en la mitad de los 30, pero creo que los jóvenes que ya tienen 18, 19, a veces incluso yo misma, pues ya no me llaman joven, ¿verdad? Ya me dicen señora. Entonces, ¿cómo damos espacio en instituciones, en parroquias, en comités parroquiales, pues en todos los espacios de toma de decisiones? ¿Cómo podemos crear verdaderamente un liderazgo compartido? Y vamos a comenzar contigo, Janely. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos recomiendas para verdaderamente crear este espacio? Esta es una pregunta muy difícil, ya que estamos viviendo esta situación actualmente en nuestra parroquia. Algo que como mencionaron Ricardo y Brenda, es la importancia de tener ese igual acompañamiento de un adulto, el asesor. Lo hemos vivido cuando hay una persona adulta que está allí dispuesta a escucharnos y a guiarnos, porque sí, igual esta persona que constantemente nos ayuda no toma las decisiones por nosotros, nos sugiere y nos hace ver algo que quizás en el momento no nos entra, no entra. Entonces, el hecho de que haya esta persona ahí que sí puede guiarnos o hacernos verlo de otra manera,
nos abre las puertas y podemos continuar. Entonces es algo que aunque hay personas que sí apoyan y que sí están dispuestos a ayudar, hay unas personas que como estaba en el pasaje, ¿verdad? Que dice, hay unos que piensan que solamente la manera del adulto es la correcta, o los jóvenes que piensan, oh, las personas mayores no tienen nada que decirnos porque no saben a lo que vivimos hoy. Es una mentalidad que ahorita hay en la cual muchos jóvenes piensan, oh, tú no estás viviendo en el tiempo que vivo yo, entonces tú no entiendes, no se relaciona, no vas a entender, y eso no es el caso. La sabiduría es la sabiduría y la experiencia de los años es muy importante. Hay cosas que si nosotros tan solo escucháramos como jóvenes a los adultos, nos ahorraríamos un montón de problemas porque ellos ya pasaron por eso. Igual, hay muchos adultos que piensan que los jóvenes no comprenden a los adultos. Entonces hay esa falta de comunicación, otra vez vuelvo con la comunicación, hay en el cual de que muchas de las personas adultas, oh, van a aburrir o no les va a interesar, no les va a gustar, a la hora del Santísimo, o quizás hay puras señoras porque a los jóvenes no les interesa, cuando en realidad no es así, hay muchísimos jóvenes que van a adorar al Santísimo porque les gusta, porque les encanta, porque lo necesitan. Entonces es interesante y también un poco de encontrar ese lugar donde podemos juntarnos y servir. Algo que en la parroquia funciona mucho es de que en los ministerios litúrgicos, como los lectores y acomodadores, hay muchos adultos que sí apoyan a los jóvenes y que dicen, oh, vamos, sí, vamos con los jóvenes porque sabemos que ellos van a poder o nos van a dar una idea o sabes que vamos a tener un evento, hay que decir a los jóvenes que ellos se encarguen de esto, o quizás ellos nos pueden ayudar con una idea y nosotros hacemos lo otro. Entonces, de a poquito estamos trabajando en esta área, pero sí es algo que ahorita en nuestra realidad sí es algo que se necesita mejorar, cómo poder a encontrar un balance y que todos juntos podamos trabajar. Y me gusta que menciones justamente los dos áreas, ¿verdad? Porque sí es cierto que muchas veces tenemos jóvenes o los jóvenes decimos, no, yo sé cómo hacerlo mejor. Y tratamos de reinventar la rueda, entonces la importancia de la escucha mutua. Pero Ricardo, ¿qué sucede cuando a veces no se quiere dar espacio al joven y muchas veces incluso se llega a temer que alguien joven le tome el puesto, ¿verdad? A alguien mayor y entonces se siente como a veces una rivalidad o algo así. ¿Cómo podemos crear estos espacios donde nos subamos juntos a la canoa y cómo podemos crear espacios sustentables de mentoría, casi de pasar la batuta, ¿verdad? ¿Cómo logramos pasar la batuta también en el liderazgo y el protagonismo? Bueno, en primer lugar, quiero comenzar con la foto que pusiste sobre la canoa. Ninguno de los que estaba ahí es de Samoa. Quiero aclararlo, porque todos son amigos míos y los quiero mucho. Son gente muy querida mía, a todos, a los 5. Así que nadie era de Samoa. Y no sé si habrán andado en una canoa. Pero bueno, yo quiero decir lo siguiente. Me parece que es un tema muy interesante, porque la gente que toma, vamos a decir así, humanamente, que llega a adquirir un puesto en la iglesia, ya sea el puesto del señor que recoge o la señora que recoge la limosna el momento de las ofrendas, y hay gente que, no sé, no los pueden sacar de eso, porque ese es su lugar. Hay gente que tiene inclusive marcados lugares en la iglesia. Y esto yo creo que nosotros debemos pensar completamente desde una perspectiva del Papa Francisco. Yo esto lo vengo escuchando desde que tenía 17 años. El mayor mal de la iglesia es el clericalismo y el sentirse también, no solamente el clericalismo, no es un ataque a los clérigos, sino a aquel que tiene un poder. Porque el que se hace de monaguillo una vez y se quiere quedar ahí, tiene 90 años y sigue haciendo de monaguillo y no deja ninguno más que después sea. Entonces, ¿cuál es el problema? Es decir,
Yo creo que la iglesia necesita tomar una estructura de, vamos a decir, de relevo. Tú estás aquí por 1, 2, 3 años, punto. Después vas a pasar al grupo de los asesores. Y puede haber 300 asesores, no sé. Pero siempre tiene que haber alguien que pueda relevarse. Y cuando uno, yo diría una cosa personal, cuando uno llega a un puesto en la iglesia, lo primero que tiene que hacer es buscar en su entorno quién en 2 o 3 años lo pueda relevar. ¿Para qué? Para que él pueda relevar a otro en otro puesto. Aquí no hay más arriba ni más abajo, son puestos diferentes en el mismo plano. El puesto del que sirve en la liturgia, el puesto del que sirve en la iglesia, el puesto del que está en un grupo parroquial, el director de un grupo parroquial, el de jóvenes. Yo conozco muchos lugares donde los directores de pastoral juvenil son abuelos con nietos y sus nietos van al grupo juvenil. O sea, esto no puede ser. O sea, no hay relevo. O sea, quede como asesor. Me parece encantador, me parece decir, pero yo no puedo pensar que el mismo estilo que usaron conmigo cuando yo era joven y me sirvió a mí, en mi lenguaje cultural hace muchos años atrás, no sé cuánto, pero muchos años atrás, sirva hoy, porque hoy en día las cosas han cambiado notablemente. Nuestra comunicación hoy es a través del teléfono, nuestra comunicación es a través de estos mensajes que estamos haciendo. ¿Cómo podemos hoy escuchar el lenguaje nuevo de los jóvenes y dejarlos a ellos que ellos hablen en su lenguaje y nosotros estar aquí de este lado, digamos, de la tribuna, para no criticar, sino para decir, mira, esto que estás diciendo puede irse un poco fuera del mensaje cristiano. Volvemos a lo que ha dicho Janel y lo que dije yo al principio, el equilibrio entre espiritualidad y acción. Pero tenemos nosotros, los mayores, que ver dónde va esa balanza y dejarlos a ellos que jueguen el partido de la vida, porque esto es un partido en la vida. A mí me llama mucho la atención, yo estuve leyendo unas estadísticas antes de llegar aquí, y dice que en Estados Unidos, en nuestro país, del cual yo estoy muy agradecido de los casi 20 años que he vivido aquí, que me ha dado la ciudadanía inclusive, yo estoy muy agradecido, pero en las estadísticas dicen que alrededor de los 20 años, 22 años para abajo en la Iglesia Católica, el 63% son hispanos. Y sin embargo, en los últimos 10 años hay un éxodo masivo de jóvenes de la Iglesia Católica, no sabemos a dónde. Y a mí esto me llama poderosamente la atención. Si no es que nosotros, los adultos, nos hemos agarrado a esto y no hemos dejado a los jóvenes ser lo que son, y por eso los jóvenes se han ido. A mí me duele como adulto, y me pregunto yo cuál es el mal que yo hice, y yo les preguntaría y les diría a todos los adultos que nos están mirando, consúltense si ustedes no tienen que ya pasar la antorcha del relevo a otros más para que otros lo sigan. Wow. Creo que yo ya no estoy tan adulta y aún así dije, sí, es cierto, como yo también estoy pasando la antorcha. Y me gusta, Ricardo, que dices, desde el momento en que llegas a tomar el liderazgo, comienzas a buscar a alguien. No te esperas como, me falta un año para salir. No, desde el momento en que llegas. Y me fascina eso. Pues bueno, háganos las preguntas que tengan. Yo les agradezco a Nelly y a Ricardo. Ahorita vamos a contestar preguntas de nuestros hermanos, nuestras hermanas que nos están viendo, y no tenemos muchísimo tiempo para muchas preguntas, pero tengo una pregunta aquí, pero es muy larguita, así que pongan atención, Janely y Ricardo, y uno de los dos que nos quisiera contestar. Dice así, dice, ¿no creen ustedes que podría ayudar mucho el cambiar el lenguaje en cuanto a hablar de grupo de jóvenes cuando nuestra mentalidad debe ser más amplia, donde el concepto de pastoral juvenil
envuelve realmente a todos los grupos de jóvenes de los diferentes ministerios? ¿Quién le gustaría contestar eso? Yo hablaría un poquito y dejaría que Yaneli contestara. Yo estoy convencido de que la pregunta tiene en sí una respuesta hecha. Estoy convencido de eso. O sea, la pregunta ya tiene una respuesta y yo apoyo esa respuesta que está en la pregunta misma. Tenemos que aprender, voy a ver si, perdón si la leo de nuevo, a que integremos a todos los grupos de pastoral juvenil en una sola pastoral y en una sola, porque si no terminamos siendo sectas católicas juveniles que no se hablan entre ellas, y esto es muy grave. Yaneli. Yaneli, ¿algo para agregar? Estoy completamente de acuerdo. Algo que hace recientemente se empezó lo que es la pastoral juvenil en nuestra diócesis, algo que hemos orado por muchos, muchos años. Y hay necesidades, algo mencionó la pregunta sobre los lenguajes y los idiomas, y algo que nuestra diócesis está haciendo es de combinar a los diferentes grupos, ministerios juveniles, y, y en sí en nuestra pastoral juvenil hay diferentes grupos y comunidades, pero estamos todos bajo la misma, el mismo paraguas. Entonces, es importante de que todos estemos juntos, como mencionó Ricardo, porque para no crear estas divisiones y sectas, sino que somos unos, somos una iglesia. Entonces, la importancia de que todos estemos bajo, como dicen en inglés, en the same page, en la misma página. Muchísimas gracias por mencionar, Yaneli, esa de estar todos unidos, ir bajo una misma pastoral, pero posible también el que se traten diferentes realidades, ¿verdad? De diferente manera y se les acompañe de diferente forma a los diferentes grupos, incluso de acuerdo a lo cultural, ¿cierto? Porque tenemos también tenemos parroquias compartidas de diferentes culturas y a veces también es un gran riesgo tratar de homogeneizar, dice el Papa Francisco, que a los jóvenes no se les debe homogeneizar. Entonces, cómo también tratamos a cada uno individual, pero todos unidos, ¿verdad? Si no caer en lo que decía Ricardo, en esa secta de grupos individualistas que no se hablan entre sí. Bueno, pues parece que no tenemos más preguntas por este momento. Tenemos por ahí algunos comentarios y les agradecemos por sus comentarios. Pues parece ser que hemos terminado. Solamente si una última frase, un último comentario que ustedes quisieran regalarle a nuestros participantes en relación al protagonismo de los jóvenes. Así que, Yaneli, comenzamos contigo. Más que nada el hecho de que como adultos acompañemos a los jóvenes, yo creo que en sí es un regalo. No solamente como para nosotros como acompañantes, sino para los jóvenes. El hecho de que, como mencioné, para mí fue importante de que haya alguien que estuviera ahí para apoyarme y que confiara en mí, que creyera en mí. Entonces, los jóvenes es la iglesia viva. Y como dijo Ricardo, tienen talentos y dones que nos sorprenderían si los dejáramos, y darle la oportunidad. Más que nada, darles esa oportunidad y creer en ellos, confiar en ellos, acompañándolos y estar ahí cuando a veces fallen y cuando estén en su 100, estar ahí para apoyarlos. Muchísimas gracias, Yaneli. Ricardo. Mira, yo vi una pregunta, me parece, dice, en mi parroquia tratamos de pasar la antorcha a los jóvenes de 18 a 25, pero no hay compromiso. Nuestros jóvenes adultos de más de 30 se comprometen. Y yo quisiera decir una palabra sobre el respecto. El compromiso se educa y hay que educar para el compromiso. Hay que educar. Miren, así como nosotros vivimos en un país de libertad, también hay que educar para la responsabilidad. Y la responsabilidad y todo esto es educable.
Hablo yo como educador, obviamente, pero ustedes desde entrada a los jóvenes que vienen a hacer pequeñas acciones de educación al compromiso. Es cierto que los jóvenes tienen menos capacidad de compromiso que las personas adultas. Un adulto dice sí y seguramente sí, a menos que tenga una catástrofe. Pero los jóvenes pueden ser educados, y eso se los digo con toda facultad del caso. Pueden ser educados en los compromisos que se puedan asumir para el futuro y sobre todo en su compromiso evangelizador. No estamos exentos los laicos de ser evangelizadores. Así es que eso se los dejo clarísimo. Todos los discípulos de Jesús debemos ser misioneros. Muchísimas gracias por eso, Ricardo. Especialmente vemos a Yaneli, que ya nos dijo que ella ha estado comprometida desde bien chiquita. Entonces, no pensemos que el joven no puede estar comprometido. A los 17 años yo me encontré con el Señor, me enamoré del Señor, y a los 18, 19 andaba yo viajando a Colombia de misionera. Entonces, el joven puede verdaderamente comprometerse, pero necesitamos una buena guianza y a lo mejor medir el tipo de compromiso que le damos al joven dependiendo sus circunstancias de vida y dependiendo las ocupaciones que tienen, ¿verdad? Así que gracias por eso, Ricardo, y pues que no nos desanimemos. Los jóvenes tenemos las ganas y tenemos la capacidad. Bueno, pues unos anuncios, finalmente un anuncio, agradecerles una vez más a Ricardo y a Yaneli, de verdad, muchas gracias, un abrazo a la distancia por estar con nosotros y a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos en estas conversaciones. Les tengo el anuncio de la siguiente sesión, la sesión 4, que es Caminos a la Misión, es el 20 de abril, a la misma hora, no es por el mismo canal, porque hay que registrarse para agarrar el enlace de Zoom, pero pueden registrarse en nfcym.com/webinar. Entonces, solamente hay que registrarse en la página de NFCYM. Y pues con esto vamos a cerrar en una oración, agradeciéndole al Señor por todo lo que nos ha dado, y les invito a que nos centremos, reconozcamos la presencia amorosa de Dios que ha estado entre nosotros, acompañándonos, moviéndose en esta conversación. Los invito a que pensemos en todos aquellos jóvenes que conocemos que ya están en posiciones de liderazgo, que ya están con la camiseta puesta y que también están buscando un acompañamiento en este liderazgo. Traigámoslos a la mente y a nuestro corazón, y traigamos también a nuestra mente y a nuestro corazón a todos aquellos ministros que por muchísimos años han hecho un servicio incansable, estando ahí para el joven, dándole el protagonismo, las oportunidades de protagonismo a los jóvenes. Traigan los nombres y caras a su mente y a su corazón. Los invito a respirar una vez más. Abrimos nuestros ojos y juntos decimos la oración que está enfrente de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y digamos juntos: Dios de todas las edades, como los grandes profetas del Antiguo Testamento, usa a tus siervos, los jóvenes de esta época, para decir la verdad a los poderosos, para ser la voz de los que no tienen voz y para alcanzar el reino de Dios. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias una vez más. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós.